ampliar un poco la investigación que ustedes están haciendo y como parte de la bibliografía que ustedes van a tomar. Entonces, ahí les queda ese para que ustedes lo puedan revisar. En el tema 2, pues ayer mostré el artículo científico que ustedes, bueno, el formato que existe de artículo científico y el artículo científico que ustedes van a necesitar leer con mayor detalle para poder hacer la infografía. Entonces, espero que ya estén revisando ese documento a partir del día de hoy para que ustedes puedan hacer la actividad que está asignada. Y tienen uno de las tendencias de la educación y les dejé también un enlace de la FIUC, ¿verdad? La Federación de Universidades Católicas, para que ustedes puedan revisar lo que ellos consideran también las tendencias de la enseñanza superior. Todos esos elementos les van a servir para la infografía. ¿Cuál de los dos para la infografía nos va a servir? Los dos que dicen Miren, el fundamental es este de las tendencias actuales de la investigación. Aquí se los muestro para que puedan estar seguros de cuál sería. Ahí lo estamos cargando ya. Pero quedan los otros como complemento, ¿verdad? El que me interesa a mí, que es el que vimos ayer, que sería este que está aquí. El de las señoras Soraya del Pilar, Carolina Aranda, Silvia Graciela y el señor Manuel Pando. Ese es el que ustedes van a revisar, ¿verdad? Que ayer lo comentamos. Miren, es el que está en 3 idiomas, su abstract o su resumen. Y encuentran ahí varios elementos, ¿verdad? Es el que les decía que aparecen los 7 principios del aprendizaje de alto impacto. Aparecen también otros elementos señalados aquí, como estas que son los 9 retos que surgieron de la discusión sobre innovación en un congreso de investigación, ¿verdad? Este es el que les va a servir a ustedes. Igual la clase está quedando grabada por si después tenemos alguna duda. Este es el que les va a servir a ustedes como base para hacer su infografía. Este es el artículo fundamental. Sin embargo, como les digo, aquí tienen ustedes también los otros para que ustedes puedan ampliar un poco, ¿verdad? Tienen el de las, vamos a ver, es este, que es el de las tendencias en los sistemas educativos del siglo XXI, donde aparecen nada más 5 conceptos así fundamentales que ustedes pueden revisar, y el enlace de la FIUC, que también tiene elementos interesantes, ¿verdad? Pero el fundamento es ese artículo que les acabo de mostrar. Que ahí ustedes van a encontrar suficiente riqueza para hacerlo, pero como les digo, vale la pena que ustedes lean los otros para que puedan terminar ya de tener una infografía bien analizada, ¿verdad? No solamente de que lleve ahí los ítems, sino que ustedes también pues hayan comprendido la temática, que ese es el objetivo para que ustedes desarrollen la infografía. Ya para el tema 3, que es la parte del perfil del proyecto de investigación, está los enfoques de la investigación que acabamos de ver, el proyecto de investigación científica que vamos a ver en este momento, ya para que nosotros veamos el tema, cómo es que lo vamos a presentar, ¿verdad? Porque aquí es donde ustedes van a presentar la idea de investigación, lo que les decía yo que después íbamos a retomar para poder conocer exactamente qué es lo que ustedes van a presentar. Les dejo aquí el enlace del libro de metodología de la investigación de Sampieri para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Lo conserven. No es que se tienen que leer ese libro para presentar la idea de investigación, pero el libro les va a servir mucho por si más adelante ustedes hacen investigación más completa. Aquí están ejemplos desarrollados y así tocado de manera bastante amplia los enfoques de la investigación, tanto cualitativo como cuantitativo, bien desarrolladas investigaciones completas allí en el libro también. Entonces, les queda eso para que ustedes lo puedan revisar. Disculpe, licenciada, pero con esto del tema 3, las ideas de investigación, ese es un formato, ¿hay un formato también o solo vamos a generar en un Word y ponerlas? Sí, solo es presentar puede ser una diapositiva, una lámina. Ahorita ya vamos a entrar a platicar sobre eso, no se preocupe. Okay.
Lo que sí también con esta parte de metodología, les aconsejo, y ahí se los estoy dejando, este video que es en palabras del propio Sampieri, la importancia de la investigación, que son 10 minutos que él habla ahí de manera muy interesante de cómo la investigación se da en cada área de estudio. Entonces, ese les va a servir a ustedes para ampliar un poquito más sobre el asunto de la importancia de la investigación en cada área de estudios a efectos de tomar ustedes ese detalle en el ensayo argumentativo. Entonces, vean también ese video, ¿verdad? Es un video pues muy bonito, escuchar a Sampieri con sus propias palabras decir o hablar sobre investigación, pues es bastante interesante. Entonces, ahí les encargo para que ustedes lo puedan revisar, ¿verdad? Yo podría ponérselos aquí, pero sé que les consumo ancho de banda y todo, y es un video que ustedes lo pueden ver solos, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, ya para hoy solamente vamos a retomar esta parte del proyecto de investigación científica para que ya ustedes puedan desarrollar esta tarea. Nos va a quedar ya para la otra semana la parte de la investigación educativa, es ya dentro del quehacer de la investigación ya propia dentro del ambiente educativo, ¿verdad? Lo mismo la investigación-acción y otros elementos que ustedes van a tomar para la última evaluación, que sería la pruebita teórica que les mencionaba ayer y un foro de discusión. Ahora, ya está habilitado y ya ustedes pueden participar en el foro si ustedes leen los 3 documentos que aparecen aquí. Esta investigación en aula, docencia basada en evidencia y docencia reflexiva. Ahí en el foro se las menciono también. Entonces, ustedes pueden ir leyendo los documentos, ir participando en el foro, porque así ustedes, si tienen tiempo durante la semana, ya han avanzado en eso. Y el próximo sábado que nos veamos, entonces ustedes más bien ya van a participar con mayor riqueza cuando estemos hablando de esta investigación de aula e investigación-acción. Entonces, ya sería más interesante pues que podamos participar todos si ya han leído ustedes los 3 documentos, porque incluso ya habrán ustedes también abordado esas temáticas en el foro de discusión. Entonces, yo sé que es bastante trabajo, ¿verdad? Es una semana, pero ya con eso ustedes la próxima semana, el próximo sábado y domingo, que es cuando yo les dejo la pruebita, ¿verdad? Que es una prueba sencilla la que van a desarrollar acá. Ya ustedes pues quedan libres ese fin de semana para que ya durante la semana pues retomen energía para comenzar el siguiente módulo. Me imagino que el siguiente módulo lo van a comenzar hasta, estamos en 20, estaríamos terminando nosotros el 27, entonces me imagino que el próximo ustedes lo comienzan el día 4 de diciembre. Imagino que sí, así será. ¿Verdad? Entonces, ya por lo menos que esa semana ustedes queden tranquilos, descansen para poder tomar una temática nueva más adelante. Bien, entonces ya en este momento vamos a ver nosotros el proyecto de investigación científica. ¿Qué es esto de tener ideas de investigación? ¿De dónde salen las ideas de investigación? Fíjense que muchas veces hay gente que es muy buena metodológicamente, que plantear un problema de investigación o empezar a desarrollar un marco teórico o hacer toda esa parte metodológica, esa parte de planteamiento de objetivos, estas personas son muy buenas, pero de repente estas personas no son tan buenas generando ideas nuevas de investigación. Entonces les falta eso, pero una vez que uno les da una idea, entonces hacen todo lo demás sin ningún problema. Al contrario, hay otras personas que metodológicamente no son buenas, pero generando ideas son chispa, ¿verdad? Como decimos nosotros, son muy buenos con nuevas ideas y siempre tienen algo nuevo por desarrollar en mente. Hay gente que es muy creativa. Entonces, por ahí vamos a encontrar nosotros personas que tienen una capacidad más desarrollada que otra. Y claro, existen personas que son muy buenas generando ideas y al mismo tiempo son muy buenas haciendo todo el desarrollo que sigue, ¿verdad? Y ambas capacidades están en esa persona y muy bien desarrollada, y ahí es donde tenemos excelentes investigadores, ¿verdad? Pero no quita que nosotros no seamos generadores de ideas, pero podamos hacer esta parte de investigación científica como corresponde, porque ya ese hecho pues es muy importante dentro
de este asunto de la investigación. Cuando nosotros vamos a iniciar un proceso de investigación, vamos a encontrarnos con dos preguntas interesantes. ¿Qué se va a investigar y cómo se va a investigar? ¿Verdad? Eso que les decía, hay gente que es muy buena con eso de qué se va a investigar. Entonces empiezan a armar ideas. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? ¿Qué es lo que nosotros queremos investigar? El objeto de estudio. Ahora, ¿cómo lo vamos a investigar? Eso ya es el diseño metodológico. Ya es armar todo este asunto de cómo se va a abordar un fenómeno, cómo lo vamos a desarrollar y todo lo que corresponda para poder estudiar ese objeto. Entonces, esas dos preguntas son importantes, tener una respuesta adecuada, qué vamos a investigar y cómo vamos a realizar ese proceso de investigación. Quiere decir que este proceso entonces lleva un proyecto, un plan o un diseño de la investigación, ¿verdad? Que este diseño depende del tipo o el enfoque que nosotros vayamos a tener de investigación. Cómo se va a ejecutar la investigación en sí y al final, cómo se va a reportar la investigación, cómo va a ser el informe de investigación. Perdón, apagué el micrófono sin querer. Bien, entonces ese proceso de investigación lleva entonces esos tres elementos. Lleva el proyecto como tal, que es donde nos respondemos el qué investigamos y cómo lo investigamos. Lleva la parte de ejecución, que es donde hacemos una recolección, un proceso, un análisis, ¿verdad? Que es ya el fuerte de la investigación, es ejecutar todo eso que me he planteado al inicio, ¿verdad? Y que al final voy a presentar en un documento escrito. Ese documento escrito o ese informe es el qué y cómo se investigó o qué se encontró. Ahí es donde voy a reportar todo eso, en ese informe de investigación que voy a hacer. Entonces, esto es lo que conlleva un proceso de investigación como tal, ¿verdad? El plantearme el proyecto, el plantearme a nivel de proyecto que muchas veces en las instituciones, por ejemplo, cuando hacemos tesis en las universidades, esta parte la conocemos como un protocolo de investigación. Iniciamos con ese protocolo para después hacer la investigación como tal, que ya donde se ejecuta, y terminar ya con un informe completo de investigación. Entonces tendríamos ahí las tres etapas. En esta etapa de proyecto o nivel de plan de investigación vamos a encontrar que está definida una situación problemática, la parte donde les digo que se pone uno dramático para poder decir, es necesario que yo investigue esto, ¿verdad? Que se muestre que existe esa necesidad para poder justificar la investigación que yo quiero hacer. En todo ese planteamiento también yo voy a escribir una pregunta, problema, para que pueda darse como un aterrizaje ya a esa situación que yo mencioné como un problema. Entonces yo lo termino haciendo una pregunta, problema de investigación. Me planteo los objetivos y preguntas que sean necesarios para hacer esta investigación, justifico la investigación y desarrollo un marco teórico. Esta es la primera parte de esta etapa de proyecto o plan de investigación. También está la segunda parte, que es el marco, el diseño o la estrategia metodológica que yo voy a hacer. Es donde voy a tener aquí la hipótesis, el tipo de diseño que yo voy a seguir para poder desarrollar la investigación, que como les digo, depende del diseño del enfoque, si es enfoque cualitativo o es enfoque mixto o es enfoque cualitativo. Entonces ahí yo voy a tener un tipo de diseño específico. Las variables que voy a tener o los indicadores de las variables. También si yo voy a hacer una investigación de tipo cualitativo, no voy a tener variables, voy a tener en ese caso unidades de análisis, que así les voy a llamar. Voy a tener técnicas de recolección, voy a tener las fuentes, la población y la muestra a la que yo voy a aplicarle todo este proceso de investigación y el plan de análisis que yo voy a tener previo a poder recoger la información. Entonces, toda esta parte de diseño metodológico lo hago en lo que se llama etapa 1, que es el proyecto o plan de investigación.
Entonces ya después me voy a tener mi proyecto completo donde yo voy a estar dándole o haciendo propuestas a lo que es mi objeto de estudio, ¿verdad? Lo que se va a investigar, o a la estrategia, como veíamos antes, que es el cómo se va a investigar. Y en general, en esta etapa, entonces, estamos respondiendo a qué investigar, dónde investigar, cuándo investigar, cómo investigar y para qué se va a investigar. Entonces, aquí es donde ya queda definida toda esta... todos estos elementos para poder nosotros arrancar con ya la investigación de campo. Esa investigación de campo es ya la etapa de ejecución de la investigación. Entonces ya aquí nos vamos a recoger información, ubicamos dónde recoger la información, ubicamos las fuentes de la información, capacitamos en caso de que se requiera, capacitamos a los aplicadores, supervisamos la aplicación o buscamos un supervisor de la aplicación. Esto es cuando las investigaciones son así bastante extensas, entonces lo tengo que hacer de esa manera. O si la investigación es, por ejemplo, de tipo cualitativo, pues yo tengo que tener, si voy a manejar o voy a utilizar otras personas para poder hacer, por ejemplo, los grupos focales o las historias de vida o los otros detalles según lo que yo me haya planteado, tengo que tener bien capacitada esa gente que va a utilizar esto. Entonces, esa parte la hago hasta tener ya todo bien ajustado para pasar al análisis de la información. Ya una vez que tenemos datos, que tenemos información, entonces la organizamos, empezamos el análisis de los resultados y hacemos ese contraste que es obligatorio para los objetivos que nos hemos planteado antes, para las hipótesis que tenemos antes y terminamos sintetizando todo porque una cosa es que yo me plantee un determinado objetivo y que de ahí me vaya a campo y haga una serie de aplicación de encuestas o de entrevistas o de cualquier otro instrumento de investigación que yo requiera y ahí quede. No, yo tengo entonces ahora que hacer que toda esa investigación quede escrita de tal manera que me responda a esos objetivos, que me satisfaga esos objetivos, que me responda a las preguntas de investigación y pues que me diga si esas hipótesis que me había planteado se aceptan o no se aceptan. Entonces, esta etapa es muy importante y va a ser sencilla si yo tengo el tipo de información que he amarrado, lo tengo, por ejemplo, en un buen paquete estadístico. Entonces, yo ahí voy a poder tomar ya los resultados, ya ver los gráficos y hacer un análisis así para poder decir qué es lo que está pasando con ese objeto de estudio que yo estoy analizando. En esta etapa de ejecución de la investigación es en la que vamos a llevar a cabo lo que ya nos habíamos propuesto a nivel de plan. Aquí entonces terminamos haciendo la recolección de la información, el procesamiento y el análisis de esos datos que encontramos. Y ya la tercera etapa es hacer el informe de investigación. Ya en este informe de investigación, que realmente es tercera etapa porque es el producto de la investigación como tal, pero no es que se comenzó a escribir ya hasta el final, sino que yo lo he ido desarrollando y aquí solamente pues le voy a agregar algunos elementos que van a ser necesarios en este documento, pero realmente el planteamiento ya estaba escrito aquí. El marco teórico ya estaba escrito aquí, el diseño metodológico ya estaba escrito aquí. Entonces lo que voy a hacer es tomar ese documento, ese informe y hacer los agregados que sean necesarios para poder completarlo y dejarlo como realmente un informe de investigación. Entonces aquí es cuando ya nosotros le agregamos, por ejemplo, un resumen ejecutivo. A veces uno mira propuestas de investigación y ya traen resumen ejecutivo. Es raro, ¿verdad? O ya traen una introducción así bien completita. No, ese resumen y esa introducción realmente se van armando en el momento en que van ocurriendo las cosas. Yo puedo ir armando eso, pero realmente al final, cuando ya hago mi informe completo, es cuando yo realmente reviso esa parte, ¿verdad? Y cuando ya defino exactamente los elementos que van a contener ese resumen o esa introducción. Entonces ya vamos a tener un informe donde tiene un resumen ejecutivo, un problema de investigación así ya bien escrito, todo el fundamento teórico, que es ese marco teórico,
el marco metodológico o esa estrategia metodológica y los resultados que se obtuvieron. Entonces, aquí, cuando nosotros ya tenemos un informe, podemos hacer una adaptación para poder presentarlo. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Dónde se presentan los resultados de mi tesis? Mi tesis, si es en un nivel académico, es un nivel, por ejemplo, para graduarme de maestría. Entonces, yo aquí lo que hago es presentarla a las autoridades académicas de la institución. Me van a asignar una terna para que pueda leer el documento así completo que yo les estoy entregando. Y una vez que me le dan visto bueno a mi documento, entonces yo preparo una presentación para poder hacerla ante la terna y poder defender y ganarme un grado académico, ¿verdad? Eso es en ambientes así de escolares, digamos. Ahora, puede ser que mi investigación sea presentada, por ejemplo, en un congreso de investigación o ante un grupo de profesionales, colegas míos, donde yo quiera presentar esta información. Entonces la voy a hacer a un auditorio específico y voy a adaptar mi presentación a ese auditorio. No voy a presentar mi informe completo, sino que voy a presentar esa, digamos, ese resumen, ¿verdad? Una presentación tipo PowerPoint, por ejemplo, para poder mostrar ahí los resultados de mi investigación. O puede ser que yo decida que voy a mostrar o a compartir los resultados de mi investigación con otros profesionales y que lo voy a hacer a través de una revista. Entonces aquí es donde yo ya busqué en qué revista quisiera publicar y hago las adaptaciones para poder hacer la publicación de acuerdo a los lineamientos que ellos me van a solicitar. Entonces empiezo toda esa parte de entregar el artículo científico, ¿verdad? Porque ya lo haría con un lineamiento, si es para una revista, por ejemplo, ya sería en ese sentido un artículo científico. Hago todo la adaptación de mi informe completo, que era un documento grande, pero ya adaptado a un artículo científico que es de mucho menor tamaño, para poder presentarlo y que sea aceptado en una revista y que sea posteriormente publicado. Entonces aquí depende de dónde yo voy a compartir mis resultados. Muchas veces cuando los estudiantes hacen tesis, se quedan solamente en ese nivel, presentaron la tesis y ahí terminó todo. Pero hay temas que realmente vale la pena que se compartan. Hay, por ejemplo, cuando hacemos estudios de factibilidad, lo ideal sería que después de un estudio de factibilidad nosotros digamos, esta empresa bien puede ofrecérsele, por ejemplo, a algunas organizaciones para que puedan tener una propuesta de negocios como esta que yo estoy ofreciendo acá. Ustedes han escuchado de una casa hogar que existe en Altos de Santa Rosa, una casa hogar de niñas en situaciones no de abandono completo, sino que sus familiares no pueden sostenerlas y ellas viven ahí mientras estudian. ¿Alguien conoce de esa casa en Altos de Santa Rosa, los que son de Tegucigalpa? ¿No la conoce? No. Sí, No, yo sí he escuchado. Creo ¿Sí que ha no sé si escuchado? son no sé si son las monjas del Sagrado, no sé, Del San José del Carmen, creo que son las y monjitas. San José del Carmen. Sí. Ajá, fíjense que esa casa hogar es producto de un estudio de factibilidad que se hizo por un grupo de estudiantes de maestría. A partir de una tesis que ellos hicieron la propuesta de la casa hogar y cuando ya terminaron la investigación, entonces decidieron entregarle esa propuesta a las monjitas del San José del Carmen y ellas echaron a andar ese proyecto y ahora existe esa casa hogar. Entonces, miren qué bonito que producto de una investigación que uno realice, pues surja algo así de interesante, ¿verdad? En este caso, en un estudio de factibilidad, pero igual en las investigaciones que uno hace, pues la idea es que no se queden ahí guardadas en papel, sino que realmente sirvan para lo que es el objeto de la ciencia, pues hacer esos cambios, esos enfrentamientos de la realidad. Por eso es que no solamente debemos investigar, ¿verdad? Que nuestra tesis se quede ahí, sino que buscamos convertirla
en un artículo científico y la publicamos. Eso ya sería mucho, ¿verdad? Compartir esos resultados de investigación. Serviría, por ejemplo, para propiciar nuevas investigaciones, porque los artículos van a ser objeto digamos, de investigación cuando hacemos referencias, ¿verdad? Cuando hacemos nosotros revisiones bibliográficas para otras tesis. Entonces, como artículo científico, ahí va a estar disponible para poder tener más oportunidad de investigar y de ampliar ciertos temas, ¿verdad? Entonces, que sea nuestra investigación oportuna y que sea también información tan relevante que sea digna de que sea o consultada, de que sea leída, ¿verdad? Que nosotros sintamos que eso que nosotros hicimos no se quedó ahí guardado y empapelado y lleno de polvo, sino que realmente sirvió para algo más que simplemente ganarme un grado. Y yo sé que lo digo simplemente ganarme un grado, pero significa muchísimo. Pero imagínense ya como objeto de investigación que nuestro reporte tenga también un poco más allá, ¿verdad? No quedarnos con el título nada más, sino que quedarnos también con haber contribuido a la ciencia, ¿verdad? Haber contribuido, que otros conozcan nuestros resultados y que puedan ser utilizados más adelante. Por eso es que buscamos siempre, cuando estamos investigando, enamorarnos de esa temática para poder pensar que todo eso puede suceder. En esta etapa del informe de investigación, entonces va a quedar escrito qué se investigó, cómo se investigó, qué fue lo que se encontró. Todos esos resultados van a quedar aquí descritos. Aquí en esta estructura que les estoy presentando acá, es una estructura que comúnmente presentamos cuando hacemos un protocolo de investigación. Esta es a manera de ejemplo, pero realmente aquí depende de las instituciones y ustedes van a ver que algunas universidades le van a pedir una estructura como esta, hay unas que van a variar en algunos elementos, pero básicamente van a tener al menos los contenidos que aparecen acá. Por ejemplo, una portada que va a depender según la institución, ¿verdad? Y va a tener ciertos lineamientos, qué datos van a incluirse en ella. Una tabla de contenidos, ¿verdad? Que es necesaria para poder dirigir toda esa lectura que vamos a tener en un documento. La introducción y el título tentativo. Estamos a nivel de protocolo. Recuerden que se está presentando aquí nada más como un previo a hacer la investigación completa. Lo ideal cuando hacemos investigación y ustedes cuando les toque hacer ya trabajo de tesis es que cuando presentan un protocolo sea aceptado, que su temática tentativa sea aceptada, para que cuando ya hagan la investigación nadie le vaya a decir al final, no, fíjese que ese tema no es bueno, o fíjese que eso que usted está haciendo no es correcto. No, porque ustedes ya tenían un protocolo y había sido aceptado. Entonces, desde que es aceptada su temática, usted ya puede con tranquilidad hacer el desarrollo de toda la investigación. Entonces, como estamos a nivel de protocolo, el título hasta acá es un título tentativo. El nombre de la tesis, a veces nos complicamos y le damos un nombre a la tesis que ya más adelante nosotros queremos hacer que todo lo que estamos leyendo se adapte a ese título. Que todo lo que estamos haciendo, todo lo que queremos investigar se adapte a ese título. Y no, realmente el título en teoría debería surgir al final. Hasta aquí se tiene un título tentativo, pero ya hasta el final es cuando nosotros vamos a encontrar realmente que se le va a dar un nombre así, dependiendo de cómo es. Por eso es que dicen que el nombre del niño hasta que nace. Imagínense que yo tenga previsto que a mi niño le voy a dar un nombre, por ejemplo, Pablo. Y resulta que cuando el niño nace, el niño no tiene cara de Pablo, porque nosotros hay nombres que los relacionamos con las características físicas de las personas. Entonces, imagínense que yo empiece entonces a ver, y yo tenía considerado que el nombre lo iba a dar para un niño así delgadito y resulta que mi niño nació así cachetoncito. Entonces ya veo que el nombre que yo le quería poner no se adapta al tipo de niño que nació. Entonces yo ahí empiezo y lo cambio. Entonces por eso es que se dice
que el título es hasta el final, el nombre del niño hasta que el niño ha nacido, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que igual en las tesis, que al final yo creo que todo mundo ve sus investigaciones como un hijo, de tanto tiempo que ha estado cargando con esta investigación, tanto que ha contemplado esta investigación, tanto cariño que le ha tomado a la investigación, que los estudiantes dicen, aquí traigo a mi hijo, cuando ya llegan con el documento terminado. Entonces, ese título que se le va a colocar al final, ¿verdad? Puede ser modificado durante todo el proceso. Incluso a veces ya les toca defender la tesis y de repente alguno de los miembros de la terna dice, me parece que ese título debería cambiar en este aspecto. Y se lo cambian. Entonces, el título va a estar definitivo hasta que ya la tesis esté impresa y entregada. Y así sucede con todas las investigaciones, sean tipo tesis o sean ya investigaciones hechas en un nivel arriba de la tesis, ¿verdad? Ya de tipo académico, que no es que sean diferentes, sino que el objetivo en ese momento del estudiante es graduarse, entonces sus intenciones con hacer la investigación son un poquito diferentes a cuando ya un investigador no tiene una situación urgente por presentar la investigación para efectos de un grado académico, por ejemplo, sino que ya investiga porque desea hacerlo, ¿verdad? Porque nace hacerlo, porque quiso retomar o tomar alguna temática. Entonces, en ese sentido, pues varía las intenciones que tiene el investigador como tal. Le van a pedir entonces que la estructura del protocolo lleve un planteamiento del problema, donde se describe, esto ya como un índice, se describe la situación problemática, la pregunta, problema de investigación, los objetivos de investigación, tanto un objetivo general como objetivos específicos, preguntas de investigación, justificación de la investigación y la viabilidad de la investigación. Esto, como les digo, puede variar de institución a institución. Puede ser que alguien le diga, se requiere que la descripción del problema termine en una pregunta, pero que aquí sea solamente 1.1 y lo que sigue es 1.2, el objetivo de la investigación. Entonces, puede ser que le digan, en alguna institución no se requieren preguntas de investigación, basta con los objetivos. O puede ser que en otra le digan justificación y viabilidad es una sola cosa, entonces deje solamente eso, ¿verdad? Entonces, esta estructura pues va a depender de la institución donde se esté haciendo la investigación, pero básicamente va a tener esos elementos. Un contenido que en ese momento también va a ser tentativo, porque estamos a nivel de protocolo, su marco teórico que puede incluir un marco conceptual, un marco contextual, ya de asuntos de ubicación del problema de estudio, incluso podríamos tener un marco legal en ciertos tipos de investigaciones. Se hace la formulación de las hipótesis que podría no estar esta línea en el caso de algunas investigaciones, ¿verdad? Entonces, de repente se deja tentativo y ya cuando se decide si va a ser un abordaje, por ejemplo, cualitativo, ya esto se quita, ya no tendríamos hipótesis. Y cuando hacemos investigación, hay títulos que no son necesarios, entonces se quita toda la línea. No se deja ahí formulación de hipótesis y escrito más abajo, en el caso de esta investigación no se requiere porque es cualitativa. No, simplemente se quita toda esa línea. Se identifican variables, si hay hipótesis, se hace la identificación de las variables, un diagrama que se le llama diagrama sagital, que es la relación de esas variables, y se definen las variables. En el caso de la hipótesis de tipo cualitativo, no habría variables, sino que habrían categorías de análisis, que es una forma de abordaje un poquito diferente. Entonces, ahí tendríamos esa distinción también. La estructura incluye también que se mencione el tipo de investigación que se va a desarrollar, el diseño preliminar, y fíjense todas estas palabritas que se están utilizando porque es un protocolo preliminar de la investigación, las consideraciones éticas, en este caso un consentimiento informado, un documentito que le firman las personas a las que estamos nosotros abordando, por ejemplo, en una investigación de tipo cualitativo. El cronograma de actividades que se va a desarrollar porque es a nivel de protocolo. Ya en una investigación completa no va un cronograma de actividades. Se siguió el cronograma de actividades, pero no va escrito ahí.
las conclusiones, la bibliografía tentativa en este momento y definitiva ya cuando es el documento completo, y los anexos, que normalmente en los anexos pues estaría el instrumento de investigación o algunas situaciones más amplias relacionadas con la obtención de los datos. Le van a pedir, por ejemplo, que los protocolos se escriban en determinadas formatos o tamaños de letra. Por ejemplo, le podrían decir, utilice un tipo de letra Arial. O le van a decir, utilice las letras que son más conocidas como de imprenta. Por ejemplo, la letra tipo Times, la Times New Roman, que esas son letras que al momento de ser impresas quedan bastante legibles. Aquí usted, por ejemplo, no va a colocar un tipo de letra de esos que parecen letra de carta, como letra cursiva. No lo va a colocar usted aquí, ¿verdad? Porque no sería ni formal y aparte, pues, no se lee bien en el caso de que la investigación o el informe de investigación se imprimiera. Entonces va a utilizar una letra así como más cuadradita. El tamaño de letra, pues le podrían decir, utilice tamaños dependiendo de la categoría, que serían los títulos, subtítulos, pues puede utilizar 16, 14, o le van a decir, utilícelos todo del mismo tamaño. Nada más utilice letra negrita si es un título. Eso depende pues de las revistas, como les digo, o de los... o de las instituciones, ¿verdad? Ya las categorías o los requisitos así mínimos que ellos consideran. Normalmente se utiliza un tamaño de letra entre 10 y 12. El papel, un papel tamaño carta y un interlineado que puede ser de 1.5 o hasta de 2. Y los espaciados entre párrafos también para no tener que tener separaciones por un enter que me va a quedar más grande en unos que en otros, sino que una separación de párrafo de cierta cantidad de espacio. Los márgenes, que sobre todo si se van a empastar los documentos, le van a pedir un margen así específico, ¿verdad? Por ejemplo, de 3.5, que les dejaría suficiente espacio para que se lea bien en caso de que quede ya empastado el documento. Entonces, esos son requisitos que le van a pedir en las instituciones. Le podrían, por ejemplo, decir que haga un empaste así, en el caso del protocolo, pues sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un engargolado, un anillado, ¿verdad? Le van a decir qué color de cartulina y todo ese tipo de detalles, pero depende de las instituciones. Puede ser que ya cuando termine usted el documento, si le digan, usted lo va a traer en pasta dura y aparte va a traer tantas copias en CD porque se va a mandar a las diferentes sedes de la universidad. Entonces, todos estos detalles se lo van a establecer en la institución donde usted está presentando su tesis o en la revista donde usted va a publicar, ¿verdad? Eso depende pues de cada una de las organizaciones. Ahora, ya sé cómo voy a presentar todo eso, cómo inicio, ¿verdad? ¿Cómo hago generarme ideas y esto de poder nosotros comenzar o arrancar esa investigación? Ahora, ¿de dónde creen ustedes que se originan las investigaciones? ¿De dónde puedo arrancar? Por ejemplo, ahorita ustedes, ¿cómo están haciendo si ya saben que tienen que presentar una idea de investigación? ¿En qué están pensando o de dónde están ustedes maquinando en este momento para poder ofrecer un tema de investigación? ¿Dónde creen que deben hacerlo? Donde hay un problema. Ajá, donde hay un problema. ¿Y dónde está buscando problemas usted? ¿Dónde buscan problemas ustedes? En nuestro alrededor. Ajá, a nuestro alrededor podemos encontrar problemas. ¿Dónde más? Así específicamente, ¿dónde busco problemas? Fíjense que ayer que Alan mostraba el control remoto que tenía ahí cerca, con eso ya nosotros, con un objeto que él tenía hacia la par, ya pudimos haber definido un problema de investigación, ¿verdad? Ahora, ¿dónde busco esos problemas? No es que nosotros vamos a andar ahora por la vida buscando problemas, ¿verdad? Pero ¿dónde hago que surjan investigaciones? Esas ideas, esas realidades que bien pueden ser realidades objetivas o realidades
subjetivas, cosas que me estoy imaginando, pueden ser mis ideas de investigación o cosas reales o problemas que yo puedo entrar en contacto con ellos para poder decir si realmente puede ser investigado. Entonces, ¿dónde voy a encontrar ideas de investigación? Para empezar, ¿qué es una idea de investigación? Y fíjense, la idea de investigación es como el primer acercamiento que yo hago a la realidad que ya voy a investigar. En este momento, cuando nosotros decimos idea de investigación, todavía no es un tema de investigación, todavía solamente estoy como esa primera mirada, estoy apenas viendo fenómenos, estoy teniendo como oportunidades de hacer una investigación con solo un elemento, lo que decíamos del control remoto. Entonces ya se me ocurrió que quiero ver el asunto de los distractores durante las clases virtuales. Pero hasta este momento solo es una idea. Ya cómo voy a armar todo eso y todo el tipo de investigación que puedo desarrollar con eso, entonces ahí sí yo podría decir que voy formándome de una idea, un gran tema de investigación y una investigación completa como tal. Ahora, ¿dónde se originan o qué fuente voy a encontrar de las ideas de investigación? Y aquí entonces nos decía en este momento Ricardo que lo voy a encontrar a mi alrededor. Correcto, entonces yo veo que hay experiencias que de repente yo tenga o experiencias que yo sé que ha tenido un amigo, un vecino, entonces de ahí nace una idea de investigación, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que un amigo está teniendo problemas en su trabajo porque tiene un jefe que es grosero. Entonces yo por ahí, esa experiencia me da idea a mí de investigar sobre estilos de liderazgo, por ejemplo. Entonces ya me voy entonces creando una idea con una experiencia que tiene otra persona, no necesariamente una experiencia mía, ¿verdad? Entonces, o puede ser que yo haya tenido una experiencia anterior donde esa experiencia que tuve me da mi idea de investigar sobre eso que me ocurrió. Entonces por ahí nace una idea de investigación. Puede ser que yo en algún momento busque información y entonces me vaya a lo que está disponible en el internet como una página web, un foro de discusión, ¿verdad? El haber entrado a un foro de repente pues o haber encontrado ahí en internet una noticia determinada o algo que me llamó la atención y por allí me va a dar una idea de investigación interesante, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Puede ser que yo haya estado leyendo un libro, una revista, un periódico o una tesis, ¿verdad? Si hay quienes les encanta leer tesis, pues ahí leyendo una tesis se le puede ocurrir un tema de investigación. Ahora, ¿qué tal si yo estoy de repente viendo un programa de televisión, yo estoy viendo una serie de televisión y hay algo que me llamó la atención o estoy viendo una novela? Imagínense que estoy viendo una novela y por ahí se me ocurrió investigar algo, ¿verdad? También puede suceder eso. O puede ser que de repente yo me di cuenta de descubrimientos que han surgido o de teorías nuevas en mi campo de estudio y pues ahí se me ocurre la idea. Puede ser que yo esté conversando con alguien y de repente se me iluminó aquel foquito y dije, aquí hay una buena idea de investigación con esto que me está diciendo esta persona. Por ahí pueden surgir las ideas. Puede ser que yo haya observado algo. Imagínense que de repente pues yo voy en mi carro y vi por ahí un accidente de tránsito y vi que el accidente ocurrió porque no traía, por ejemplo, vías el vehículo. Entonces por ahí ya se me ocurrió algo que yo pudiera estudiar. Entonces es una observación, algo que yo miré y pues eso me da pie para que yo investigue. Puede ser que hay ciertas creencias en los pueblos, por ejemplo, o hay presentimientos, intuiciones que la gente muestra y por ahí yo quiero investigar también. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que en cualquier lugar voy a encontrar ideas de investigación, ¿verdad? Que cualquier momento es bueno para que se me ocurra una buena idea de investigación. Ahora, ¿podríamos nosotros decir que hay fuentes mejores que otras para poder generar ideas? ¿Creen ustedes, por ejemplo, de que si a mí se me ocurrió una idea viendo una novela o leyendo un periódico, y esa idea va a tener menor calidad que, por ejemplo, si a mí se me ocurrió la idea leyendo un artículo científico? Estoy a nivel de ideas.
Obviamente yo sé que es mejor leer un artículo científico que ver una novela de Televisa, ¿verdad? Sin embargo, a mí se me ocurrió la idea viendo esa novela de Televisa o leyendo un artículo científico. ¿Creen que la calidad de la idea tenga que ver con la fuente de esa idea? ¿Qué creen ustedes? Creo que va a depender de la necesidad de la población a la que va dirigida esa investigación o idea. Ajá, eso me está No diciendo usted entonces que no tiene que ver la fuente con la calidad de la idea. ¿Así es, Heidi? Sí, sí, así es, porque si algo a uno lo inspira o le activa la idea, puede surgir de diferentes formas o medios. Ajá, correcto. Entonces, sí podemos decir nosotros que en realidad no hay una fuente mejor que otra y que la fuente de la idea no tiene que ver con la calidad de la idea que nosotros nos querramos plantear. Imagínense que yo cuando estaba leyendo el artículo científico se me ocurrió, por ejemplo, que quería hacer una investigación sobre la cantidad de personas o el tipo de personas que leen revistas científicas. Entonces yo por ahí pues ya me invento de que voy a hacer una investigación que va a ir orientada a definir, por ejemplo, el perfil de las personas que acostumbran a leer artículos científicos. Esa es una idea que me surgió a mí ahorita que yo estaba leyendo un artículo científico. Ahora, resulta que yo estoy viendo una novela y ahí en la novela pues sale un asunto relacionado con la infidelidad. Entonces, a mí se me ocurre que quiero investigar, porque yo soy psicóloga, entonces yo quiero investigar sobre digamos, las consecuencias emocionales en un matrimonio después de una infidelidad por parte de uno de los integrantes de ese matrimonio. Ahora, ¿qué creen? Bueno, si yo le pregunto a los psicólogos, por ejemplo, ¿qué idea les gusta más o qué idea creen ustedes que puede tener una mejor investigación? ¿Ver el perfil de personas que leen artículos científicos o ver las consecuencias de la infidelidad en un matrimonio? ¿Qué creen ustedes? O los que no son psicólogos, ¿cuál de las dos les llama más la atención? De las dos investigaciones. Ver las consecuencias. Ajá, dice Sewani que sería mejor el asunto de conocer las consecuencias emocionales de la infidelidad en los matrimonios, en lugar de conocer así como simplemente un perfil de de las personas que leen los artículos científicos. Ajá, igual, fíjense, yo me orientaría más a ver esta, porque me sería como más útil, como más, por ejemplo, de ayuda emocional para matrimonios que enfrenten este tipo de situaciones. Sería más interesante tener esa investigación que se me ocurrió viendo una novela de televisión, esa de la infidelidad en los matrimonios. Eso se me ocurrió viendo la novela. Ajá, sería mucho más interesante a solo tener un perfil de las personas que leen artículos científicos, ¿verdad? ¿Y cómo se me ocurrió esa otra idea? Se me ocurrió leyendo un artículo científico, porque como yo lo estaba leyendo, entonces quise saber cómo son todas las personas que como yo están leyendo en ese momento un artículo científico. Entonces, realmente la calidad de las ideas de investigación no tienen que ver con la fuente, ¿verdad? A veces hay fuentes que uno ni siquiera se esperaría. Yo puedo andar en el mercado y de repente se me ocurrió por algo que observé, se me ocurrió una excelente investigación que tenga que ver, por ejemplo, con los microempresarios. Y yo andaba en el mercado cuando se me ocurrió, yo no estaba en la universidad cuando se me ocurrió la idea. Entonces, realmente la fuente de la idea no tiene nada que ver con la calidad de la idea. Hay muy buenas ideas de investigación que se me ocurren en los lugares menos pensados, ¿verdad? En los lugares donde nosotros menos podríamos esperar a que se nos, ¿cómo se llama? Se nos ocurran ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo claro eso, vamos a ver que nosotros podemos encontrar entonces ideas de investigación en lugares donde se congregan grupos como los restaurantes, los hospitales, los bancos, las empresas, las universidades. En todos esos lugares donde haya gente se nos pueden ocurrir
ideas de investigación. Por observación de la vida cotidiana, ¿verdad? Por situaciones, o lo que nos decía Ricardo, creo que fue, de que observando a nuestro alrededor, ahí podríamos nosotros tener ideas de investigación. Durante actividades personales, durante cosas que nosotros estemos haciendo, de repente estoy cocinando, entonces se me ocurrió un buen tema relacionado con la nutrición, ¿verdad? Entonces con las actividades que yo realizo del día a día, ahí puedo tener investigación. A partir de solicitudes de alguien más, puede ser que mi profesor o mi jefe me haya dicho, sería interesante tener una investigación de tal tipo, entonces ya armo la idea y resulta que fue otra persona la que me dio esa idea, pero yo le di forma y entonces va a ser mi investigación, ¿verdad? No tengo por qué darle crédito porque se me ocurrió porque mi jefe lo dijo, pero quien le dio forma y quien hizo la investigación soy yo, ¿verdad? Nada más me dieron ideas. O puede ser que un amigo me dé una buena idea, entonces ahí hago las investigaciones. Ya le doy forma y completo todo lo demás. Ahora, ¿cómo paso de tener una idea vaga a tener ya un planteamiento preciso y estructurado? Pues tengo que analizar toda la situación. Puede ser que cuando yo tenga esa grandiosa idea de la infidelidad en los matrimonios, yo haga un planteamiento y al final pues tenga una buena investigación. ¿Qué tal si yo he menospreciado el asunto de conocer el perfil de las personas que estudian o que leen artículos científicos? Yo lo he menospreciado, pero mi idea vaga, yo la pueda convertir, después de un análisis así ya bien hecho, en un planteamiento muy preciso y ya con ideas diferentes y con objetivos también claros. Entonces yo podría convertir esa idea que no me parecía mucho. Ya después de un análisis yo puedo ver que sí realmente tiene sentido formar un perfil de las personas que leen, porque le podría servir entonces a quienes hacen artículos científicos o a quienes publican artículos científicos para poderse dirigir a un público determinado. Entonces ya en ese sentido, entonces yo empiezo de esa idea vaga, plantearme algo bien preciso y entonces estaría pasando de una idea de investigación ya a un tema de investigación más completo. Esa vaguedad entonces, eso que implica que una persona tiene una idea nada más, pero ya familiarizándose, ya leyendo sobre ella, entonces se va ubicando y se va metiendo a un tema donde ya necesita conocer, por ejemplo, otros estudios que se han hecho relacionados con eso, otras investigaciones que se han hecho relacionadas con eso que yo quiero investigar, porque puede ser que ya alguien haya hecho este estudio aquí en el país relacionado con el asunto de la infidelidad en los matrimonios. Entonces ya no va a tener sentido que yo lo investigue, a menos que yo haga un contexto diferente o tome elementos diferentes que los trabajos que antes se han hecho, ¿verdad? Entonces ahí también podríamos tener algo muy interesante que estudiar. Entonces, aquí es bien importante que nosotros cuando estemos analizando un tema, entendamos que no vamos a investigar sobre temas que ya se hayan estudiado mucho, ¿verdad? Si ya aquí en el país hay temas que ya están gastados, entonces ya no voy a estudiar esos temas yo, ¿verdad? Por eso es que cuando estoy haciendo revisión para hacer trabajo de tesis, lo primero que hago es buscarme en las bibliotecas de la misma institución, por ejemplo, para ver si están esos temas ya tratados en el mismo aspecto en el que yo lo quiero tratar, para ya no abordarlo porque ya no tendría sentido, ¿verdad? Voy a seleccionar la perspectiva principal que va a tener la investigación ya en este momento. Voy a necesitar definir de qué manera voy a abordar el tema y voy a terminar estructurando entonces formalmente esa idea de investigación. Ya con eso, entonces yo voy a tener de una idea que se me ocurrió a ya tener un planteamiento más concreto de esto que yo quiero investigar. Entonces, esta idea de investigación va a permitir que yo encuentre la perspectiva, cómo voy a abordar esa investigación, la disciplina en la que yo me centro. Yo puedo decir, por ejemplo, este asunto de la infidelidad, está enmarcado en lo que corresponde a
allá cuestiones psicológicas. Entonces digo, la ciencia que me va a guiar para hacer esta investigación es psicología, ¿verdad? Entonces ya empiezo ya con eso. O puede ser que yo diga, bueno, aquí también me va a guiar el asunto de la sociología. Entonces empiezo yo a buscar como la guía central o la disciplina central o la ciencia que me va a dar pie a mí para que yo oriente la investigación y para que me vaya ya enmarcando en determinadas teorías científicas que puedan ayudarme a abordar a mí la temática. Y voy ya haciéndome idea también del enfoque que voy a tomar para poderlo abordar, si va a ser un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Entonces aquí en mi temática sobre la infidelidad, yo podría decir, bueno, me voy a quedar con simples estadísticas y voy a hacer una investigación, voy a ver cuántos hogares o qué tipo de problemas tienen con esa situación, entonces ya me quedé como cuantitativo. Pero resulta que a mí me interesa conocer más sobre esas consecuencias emocionales, si yo conozco varios matrimonios en esa situación y quiero saber cómo enfrentan esta situación o cómo ven, o cómo, por ejemplo, perdonan estas situaciones o cómo sobrellevan un matrimonio después de una situación de estas. Entonces aquí yo necesito irme a un enfoque cualitativo. Entonces ahí es donde el mismo problema me va a ir definiendo cómo voy a quedarme yo ya en cuanto al enfoque. Ahora, ¿qué criterios tenemos que tomar en cuenta nosotros para generarnos ideas? Tenemos que recordar que las buenas ideas son aquellas que nos intrigan, que nos alientan, que nos excitan como para poder nosotros desarrollarlas, ¿verdad? Ya como investigadores, algo que nos llama la atención, algo que nos resulte atractivo a nosotros. Si a nosotros como investigadores no nos convence el tema, peor va a ser nosotros como investigadores convencer a los demás, convencer a nuestros lectores, a nuestros oyentes sobre ese tema que nosotros estamos investigando. Entonces, los primeros enamorados del tema deberíamos ser los investigadores. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí son novedosas. Si el tema que yo seleccioné ya ha sido abordado, por ejemplo, desde un enfoque o desde una perspectiva específica, puede ser que yo voy a abordar ese mismo tema, pero mi enfoque es diferente. En ese sentido es que yo digo que la idea no es nueva, pero sí es novedosa en cuanto al enfoque que va a utilizar, ¿verdad? Entonces, no significa que cuando yo tengo una idea de investigación tiene que ser algo que jamás se ha tocado. Sí se ha tocado, pero de una forma diferente, entonces yo la puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando esa idea no significa que sea mala porque ya ha sido tocada, sino que el hecho de que sea novedosa la forma como yo la voy a abordar, eso es lo que hace que sea una buena investigación. Además de que ya con todos los elementos que van después es como yo le doy calidad a lo que estoy investigando. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es, una vez que tenemos una idea de investigación, que realmente les sirva a quienes van a ser lectores de estas situaciones. Fíjense que hace poco tuve la oportunidad de ver una investigación hecha en este momento, hecha ahorita en 2021, y está tocando el tema del golpe de Estado de 2009. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene sentido hacer esa investigación? Estamos hoy 2021 y se está abordando. Ahora, se está abordando ese tema del golpe de Estado en 2009 y se amplía con el asunto de que la situación que hizo que Honduras cayera o quedara más bien fuera de la Organización de Estados Americanos, se resolvió después de la firma del Tratado de Cartagena, donde se siguieron algunos puntos y por eso Honduras volvió a la OEA. ¿Creen ustedes que en este momento tenga sentido esa investigación? Creo Sí. que no. Ajá, por ahí hay un sí, por ahí hay un no. A ver, cuéntenme. Ok, es que a nivel de política yo no es que sepa mucho, pero están surgiendo otro tipo de necesidades. Ujú. Hay otro tipo de problemas críticos que afecta al país. Ajá. Sí, el golpe de Estado
Estado ha tenido mucha repercusión, pero viendo la situación actual de la política, son otros problemas diferentes a Podríamos los del tener otras golpe de cosas, Estado. podríamos tener otras cosas más interesantes que investigar que eso que ocurrió hace ya tantos años. Sí, A ver, alguien dijo que sí, que era vigente esa investigación y que era apropiada. ¿Quién fue? Yo creo que nos puede servir, claro, en la investigación como punto de referencia, porque los problemas que tenemos hoy, la raíz de muchos de ellos fue gracias a ese golpe de Estado. Ajá, correcto. Entonces, sí se puede tomar como, creo yo, como referencia, pues, para abordar la situación actual. Ajá, y mire qué interesante, porque podríamos decir nosotros que por ahí, desde ese año, vienen como muchas espinitas todavía que no han terminado, muchas heriditas que no han terminado de sanar y que por eso cada vez que ocurre algo aquí en cuestiones políticas, hay quema de llantas y hay toda esa situación que nos preocupa a todos, ¿verdad? Entonces sí sería vigente en ese sentido. Ahora, aún más, fíjense, nos decía la tesista en este caso, resulta que nadie ha escrito sobre lo que sucedió posterior al golpe de Estado. De repente alguien escribió, por ejemplo, la reseña de lo que ocurrió, cómo fue el asunto de cómo amaneció el domingo que el presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica, qué fue lo que sucedió después, luego el presidente Pepe Lobo que toma posesión después de Michelet y todo eso, ¿verdad? Entonces dice esta persona, fue escrita toda esa parte, pero no fue escrito cómo se resolvió y en qué consistió y no todo el mundo conoce, por ejemplo, los 9 puntos importantes del Acuerdo de Cartagena. Si fue firmado o no fue firmado, cómo fue firmado, qué fue lo que ocurrió ahí, el pacto de caballeros que se menciona en esa situación. Entonces es bueno, dice, que históricamente pues la gente conozca esa situación. Y además, como es un asunto y la maestría de esta persona es una maestría de relaciones internacionales, además la importancia que se le dio a esta tesis es que, aunque el tema no es vigente, el asunto de haber resuelto una situación que tenía implicaciones graves en el país, quedar fuera de la OEA, ustedes conocen que es una situación pues muy complicada para países como el nuestro. El hecho, por ejemplo, de no poder contar con ciertas ayudas, con ciertos tratos internacionales como que nos ofrezcan becas para los estudiantes, por ejemplo, y otro tipo de situaciones que pueden ocurrir por ahí. Entonces, todo esto que se resolvió a través del tratado, pues conviene estudiar a ver qué fue lo que ocurrió, porque en cualquier momento que ocurra una situación de estas, podría resolverse de la misma manera o por lo menos teniendo atención sobre eso que ocurrió en ese momento, ¿verdad? Porque no es tanto el tema de ella, el golpe de Estado en sí, sino cómo se resolvió el conflicto y la situación de haber sido excluidos de la Organización de Estados Americanos y toda esa parte legal que está incluida ya en la cuestión de volver a ser parte de una organización que enmarca a todas las naciones. Entonces, esa es la parte de riqueza que ella dejó en su investigación, ¿verdad? Por el tipo de maestría que ella tiene, porque acuérdense que aquí es una cuestión también de área de estudio. Si yo soy del área, por ejemplo, psicológica, yo diría, a mí no me interesa ese tema. Pero si yo soy del área del derecho, entonces diría, sí, a mí sí me interesa porque hay una cuestión que se dio y que legalmente sucedió de esta y esta manera para poder volver a la OEA. Entonces, ahí depende también de las áreas de estudio. Entonces, aquí nosotros tenemos que verle la utilidad a los temas de investigación dependiendo de los contextos, de las épocas, como decía Einstein ayer que lo presentábamos, que son situaciones que van a ser válidas dependiendo de los contextos y esas cuestiones. Las buenas ideas pueden servir entonces para generar nuevas interrogantes y nuevos cuestionamientos. No es que cuando nosotros terminamos la tesis, ahí terminó todo y felices todos, qué buenas conclusiones. No, más bien si esa tesis me deja con más dudas, no dudas respecto a lo que se hizo, sino con más generación de nuevas temáticas o esa espinita por seguir investigando y seguir aprendiendo y seguir entonces conociendo sobre ese tema. Entonces ahí es cuando nosotros
tenemos unas buenas ideas de investigación, cuando me genera todas esas nuevas interrogantes o nuevos cuestionamientos. Aquí hay, fíjense, formas de cómo nosotros podemos abordar, por ejemplo, en las organizaciones, cómo abordamos los temas o cómo podríamos nosotros un solo punto, un solo contexto, por ejemplo, cómo podríamos abordarlo nosotros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir que si nuestro contexto fuera las organizaciones, aquí tendríamos nosotros diferentes maneras de poder abordar esas problemáticas que se dan dentro de las empresas. Por ejemplo, la perspectiva de la comunicación, el asunto de las redes, por ahí tengo ingenieros en el grupo, el tipo de comunicación que se da, toda esta cuestión informática que ocurre. Puede ser que veamos las organizaciones desde el punto de vista sociológico, entonces ya vamos a hablar de las estructuras jerárquicas, del perfil socioeconómico de los empleados, de la migración de los trabajadores. Si ya lo quiero abordar el asunto de las organizaciones desde una perspectiva psicológica, entonces ya vería yo la cuestión del liderazgo, la personalidad, la motivación, incluso las relaciones interpersonales y todo eso. Si lo quiero ver desde el punto de vista mercadológico, entonces ya vería, por ejemplo, cómo son los procesos de venta, cómo evolucionan los mercados, las relaciones entre las empresas. Entonces, un solo tema puede ser abordado de diferentes maneras. Un solo contexto, como en este caso de las organizaciones, puede ser estudiado desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo les digo en este momento coronavirus y les digo que me armen temas con coronavirus, ¿qué me dirían, por ejemplo, los que son de derecho? Los que son de derecho, ¿podrían abordar ese tema del coronavirus? A ver, tengo abogados aquí en el grupo. A ver, los que son psicólogos, ¿cómo lo abordarían? Fíjense que si yo fuera abogada, yo abordaría el tema del coronavirus ahorita, aprovecharía, el coronavirus no es que yo lo voy a estudiar como tal, pero yo aprovecharía, por ejemplo, ahorita ver esta situación de los testamentos, por ejemplo. Vimos ahora que mucha gente falleció sin haber tenido en orden todas sus cosas, porque el virus, pues como llegó y de una vez se llevó personas, lamentablemente, no hubo oportunidad para la gente, o sea, se enfermó un día y ya la semana ya había fallecido, lamentablemente. Entonces era una cuestión de qué orden dejo yo en mis cosas, en mis cuestiones legales, ¿verdad? O qué problemas le estoy dejando a la familia en cuanto a herencias, situaciones así, ¿verdad? Entonces, si yo fuera abogado o estuviera en esa línea del derecho, yo haría investigaciones relacionadas con esa cuestión, ¿verdad? Entonces, para que veamos que el hecho de que sea coronavirus una enfermedad, de que puede verse también desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, los de educación, ¿qué verían si yo digo coronavirus? Los que están dando clases, ¿qué verían si yo digo coronavirus? ¿Qué temas se les ocurren? Los que trabajamos con jóvenes o con niños, pensar el grado de inmunidad que ellos pueden llegar a tener, pues, o de contagio que nuestros estudiantes pueden tener en nuestras aulas de clase. Ajá, y mire qué interesante, Indira, porque usted es maestra, pero no pensó en el asunto de clases virtuales, sino que ver en la cuestión del cuidado de los niños, la inmunización de todos estos niños. Entonces, miren, no necesariamente se fue a una cuestión en sí de la educación, sino ya también a una cuestión de cuidado, yo diría más de línea materna, ¿verdad? En este caso. Vamos a ver, ¿quién más? A ver, los psicólogos, ¿qué estudiarían si yo digo coronavirus? Bueno, yo no soy psicóloga, pero pienso que, por ejemplo, podría verse el estado de ánimo o la forma en que es afectado el coronavirus a la persona, porque resulta que hay personas que dentro de su casa hay familiares que han tenido COVID y salen bien, ¿verdad? Como hay otros que tienen la pérdida
y queda el trauma, la psicosis del virus, de todo lo que tocan, de todo lo que les rodea. Entonces pienso que sería como quien dice los estados emocionales o el trauma psicológico que le queda a la persona después del coronavirus, cuando ya les ha afectado a una cierta persona en su familia. Ajá, correcto. Todas las consecuencias de haber tenido familiares con el virus. A ver, los de las áreas de la salud, las enfermeras, enfermeros, ¿qué estudiarían sobre esto? Sobre coronavirus. ¿Cómo se transmite la facilidad? ¿Cómo Ajá, evitarla? la transmisión. Y también con respecto al sistema inmunológico, varía de personas, dependiendo de su edad. Ajá, correcto. Entonces, fíjense que yo digo coronavirus y cada quien vería desde su perspectiva, y yo sé que aunque muchos no hayan querido hablar, de repente a todos están en ese momento imaginándose qué estudiarían del virus dependiendo de su área de formación. Entonces ahí vemos nosotros que así como aquí vimos que las organizaciones pueden ser vistas desde diferentes perspectivas, un tema en sí, como coronavirus, por ejemplo, puede ser abordado de diferentes maneras. Los psicólogos pueden hacer sus respectivos estudios. En el caso de los planes de pensiones, de la persona que tengo aquí con el asunto de los planes de pensiones, pues por ahí podría tratar ese tema también, ¿verdad? Todos los aspectos legales, las aseguradoras tendrían su propia situación también. Entonces, los que son de finanzas, ¿verdad? Los que están en esta línea también podrían ver esa situación, ¿verdad? Ahorita, imagínense la cuestión financiera de las personas. Puede ser, Una ¿cuál es el situación de impacto virus. financiero de las empresas o de las personas en cuanto a lo personal? ¿Cuál es el Ajá, impacto? excelente. Imagínense las empresas cómo han sido afectadas por la situación del virus en cuanto a varias situaciones. En cuanto a que los empleados no todos están llegando, ¿verdad? Que algunos se les han enfermado y han tenido que ser reemplazados o ser cubiertos en ciertas temporadas. Es una cuestión económica también, ¿verdad? He tenido de repente que prescindir de algunos empleados, entonces ahí hay una cuestión también de prestaciones laborales, es cuestión también financiera. O en finanzas Muchas empresas pequeñas han desaparecido con este problema del virus porque no pudieron sustentar las cargas laborales. Exacto. Y también surgieron otras empresas porque como había... Ajá, y también surgieron otras. Exacto. Entonces ahí vemos que una sola temática me puede dar a mí lugar a hacer muchos tipos de investigaciones. Ya el abordaje que yo haga de ellas pues depende de la formación que tengo. La cuestión es que con todo esto yo paso de tener una idea, algo que se me ocurrió, a tener ya en sí un tema de investigación que realmente puede ser ya investigado, ¿verdad? Que pueda ya tener pie y cabeza y que pueda desarrollarse completamente. ¿Cómo se define el tema? El tema se define por el área de interés, ¿verdad? Por algo que a mí me interesa estudiar, entonces ahí voy ya quedándome con un tema específico. Es un fragmento de la realidad social que se pretende abordar, ¿verdad? Eso es un tema de investigación. Un tipo o clase de fenómeno social que se va a investigar, por ejemplo, la violencia familiar, el crédito a la microempresa, la calidad de la educación, ¿verdad? Ese tipo de cosas o ejemplos se dan ya para efecto de investigación. Ahora, el tema de investigación suele ser una frase así sencilla que describe ese tema que yo quiero investigar. Cuando ustedes son capaces de decir, mi estudio es sobre, eso es prácticamente lo que yo les estoy preguntando aquí, ¿verdad? Lo que les estoy dejando de tarea cuando les digo que me entreguen un tema de investigación. Ustedes van a ser capaces de decirme, mi estudio es sobre las consecuencias emocionales de la pandemia en los estudiantes de tercer grado. Entonces, ahí yo ya tengo mi tema de investigación, cuando yo soy capaz de decir sobre qué es el estudio posible que yo podría hacer. Las mejores investigaciones comienzan con un tema que es directo, un tema que no es complicado, realmente yo no necesito colocar aquel tema con aquel montón de palabras que no comprendo, ¿verdad? Yo hago un tema que sea directo, no es complicado, es fácil de leer, se comprende muy bien, esos son los mejores temas de investigación. Así que para poder evaluar un tema nosotros tenemos que tener algunos criterios tanto subjetivos como objetivos.
yo puedo, por ejemplo, y así voy a evaluar el tema que voy a proponer, puedo decir, este tema me interesa. Bueno, entonces ahí defino yo si realmente me interesa un tema, porque eso hace que yo tenga un buen tema de investigación. Si para empezar, a mí me interesa investigarlo. Si yo tengo la capacidad para poderlo investigar. Si yo tengo el tiempo y los recursos disponibles para poder hacer la investigación, ¿verdad? Ya en términos generales, ahorita ustedes van a dar una idea como propuesta, pero en términos generales, yo tengo que pensar cuando voy a hacer una investigación si voy a tener tiempo de hacer esa investigación, porque a veces yo tengo un trabajo de esos que son 24/7 y resulta que yo quiero hacer una investigación y mi contexto es allá por varias ubicaciones. Por ejemplo, estoy aquí en Tegucigalpa y yo quiero hacer la investigación tomando un análisis en las personas que viven en Ojojona, en Santa Lucía, porque es una cuestión de la línea turística, por ejemplo, Ojojona, Santa Lucía, Valle de Ángeles y la zona de Zambrano. Pero resulta que como yo soy 24/7 no tengo tiempo para hacer eso. Entonces tengo que estar consciente de que no podría hacer una investigación de ese tipo, porque ya tal vez me queda a mí libre de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, en ese tiempo es cuando yo podría desvelarme y hacer mi investigación y escribir sobre mi temática, pero yo no tendría tiempo de visitar estas comunidades. Entonces, si yo no tengo tiempo y tampoco tengo el dinero como para mandar personas a que me vayan a sacar los datos a esos lugares, entonces yo simplemente mejor no me quedo con ese tema de investigación. Y además tengo que evaluar también de manera objetiva si hay acceso a investigar, ¿verdad? Imagínense que a mí el tema que me apasiona es un tema que está relacionado con las maras y pandillas, pero resulta que lo que yo quiero investigar, que es, por ejemplo, el asunto de las mujeres relacionadas con las maras y pandillas, para que yo entre a un grupo o para que yo pueda observar en un grupo la participación de las mujeres en esas maras, eso sería como que bien complicado, ¿verdad? A menos que yo tenga un contacto y pueda llevarme a poder establecer pláticas con estas mujeres, está bien, pero si no, yo veo que pues no va a haber acceso, entonces ese tema no es para mí, ¿verdad? Entonces ahí son situaciones que yo no podría manejar. La utilidad que va a tener, ya sí objetivamente, la utilidad que va a tener el tema, si no va a ser útil para una teoría o para un determinado problema que exista, entonces eso no es buen tema de investigación. ¿Y qué tan novedoso es, verdad? Lo de novedoso en cuanto al tema o al enfoque que se haga. Por eso les decía, no necesariamente nuevo, pero sí novedoso en cuanto a cómo, si el tema es nuevo o si el enfoque en el que yo voy a hacer un tema que ya existe, ¿verdad? Entonces eso hace que sea novedoso. Entonces yo tengo que evaluarlo de manera objetiva y decir si realmente ese tema se puede investigar, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que analizar, entonces, repito, que me interese a mí el tema, que yo sea capaz de abordarlo, que yo tenga el tiempo para hacerlo, que el tema sea accesible o el objeto que yo voy a investigar sea accesible, que sea útil y que sea tratado de manera novedosa. Y en ese sentido, entonces, yo puedo decir si tengo un tema de investigación, ¿verdad? O si mejor me busco una idea diferente. Esa parte y esto que tenemos acá, estas preguntas van a ser fundamentales para que ustedes puedan hacer su tarea, su trabajo. Esta lámina que tenemos acá es la número 33 y ahí les hago mención a ustedes de la 34, que es donde van a presentar. ¿Qué es esto? Esta es la asignación que ustedes van a hacer, pero van a tomar en cuenta estas preguntas. Ustedes van a elegir un tema y ustedes van a decir, ¿qué motivación existe para elegir esta idea de investigación? Me lo van a responder ahí. ¿Existe un interés personal en esa investigación? ¿Va a contribuir a su desarrollo profesional hacer esa investigación? ¿Va a ser de interés para otras personas? ¿Se puede investigar? ¿Verdad? Porque de repente a mí me encantaría poder demostrar que realmente la luna es de queso. A mí me interesa hacer esa investigación. ¿Se puede hacer esa investigación? Yo no podría. Ahora, si yo estoy en la NASA, ya tengo todo el equipo, yo voy a llegar, voy a traer muestra ¿cómo se llama? De piedras lunares para venir acá y analizarlas, a ver si poseen calcio y todo eso, para ver si realmente es de queso. Ah, pero como yo no lo puedo hacer, entonces simplemente eso no es mi investigación. Entonces, ¿se puede investigar? Sí o no. ¿La idea propuesta o el tema referido ya fue investigado anteriormente?
Hay investigaciones similares en contextos diferentes. Obviamente aquí yo no me voy a poner a leer todo lo que esté relacionado, pero con una mirada así en las redes, por ejemplo, yo puedo ver si esa investigación, esa idea que yo tengo ha sido tocada ya antes o si ha sido tocada, por ejemplo, en otro contexto, en otro lugar, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo, por ejemplo, hacer investigación. Yo puedo, por ejemplo, aquí preguntarme, ¿qué consecuencias hormonales tiene la vacuna en las mujeres? Porque he escuchado que muchas mujeres han presentado problemas después de la vacuna. Entonces yo quiero hacer una investigación relacionada con esto porque yo soy del área de la salud. Entonces voy a hacer la investigación. Entonces lo primero que hago es buscar en otros lugares, en otros países, en otras comunidades médicas, a ver si están haciendo investigaciones relacionadas. Y de repente por ahí me voy a encontrar que en España se está haciendo una en este momento. Entonces digo, bueno, es válido que yo la haga porque aquí en este país no se ha hecho y además la de España todavía no ha sido terminada. Entonces también la voy a hacer y vamos a estar a la par haciendo la investigación. No hay ningún problema, entonces puedo investigarla. ¿Cuál es la novedad de ese tema de investigación con respecto a investigaciones similares anteriores? Ah, bueno, que esa investigación en España ya está terminada. Bueno, pero aquí en Honduras no, y puede ser que acá por la cuestión de alimentación de las mujeres de este país, las consecuencias sean diferentes a las consecuencias que tienen las mujeres en España. Entonces yo puedo aquí abordarlo de esta otra manera, ¿verdad? Entonces es un tema que tal vez no sería nuevo, pero sí sería novedoso en ese caso. ¿Qué aporte significativo va a tener esta investigación? Entonces, evaluado con estas preguntas, ustedes van a hacer su tema de investigación y van a presentar un cuadro como este. Me van a presentar, puede ser un Word o puede ser una lámina, pueden ser 2 diapositivas, una donde ustedes me respondan esto, ¿verdad? Un Word sería perfecto. Y una donde ustedes me contesten esta otra parte. Me van a plantear una idea de investigación donde ustedes van a haber contestado esas preguntas que están mostradas en la lámina anterior. Me van a desagregar el tema en 2 o más, que aquí les llamo variables porque muchos manejan esos términos, y también pueden ser nombradas como ejes temáticos tentativos. ¿Qué significa? Por ejemplo, vaya, en el caso de la investigación que les mencionaba sobre las consecuencias de la infidelidad en los matrimonios. Entonces, ¿cuáles serían los temas de investigación o los ejes temáticos de esta investigación? Uno sería, porque aquí digo que deben haber 2, uno de ellos sería la infidelidad. El asunto de la infidelidad sería uno de los temas. Y el otro sería consecuencias emocionales en los matrimonios. Entonces, ahí tengo yo ya mis 2 ejes de investigación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo aquí ya tengo de un tema que yo ya lo evalué con todas estas preguntas. Ya dije que nadie ha estudiado el asunto de las consecuencias emocionales en los matrimonios. No sé si es cierto, yo lo estoy dando como ejemplo en este momento, ¿verdad? Ya dije que se puede investigar, que lo voy a poder abordar porque conozco varias parejas en esa situación, que el tema me interesa mucho y que puedo tener un aporte significativo porque podría, como yo soy psicóloga, entonces podría tener por ahí una forma de ayudar a estas personas o por lo menos en las terapias de grupo que yo doy, voy a poder abordar mejor este tema con las parejas que llegan a mi consulta. Entonces ya definí que ese tema es manejable con todas esas preguntas, entonces ya cubrí esta primera parte. Entonces ya desagrego, ¿verdad? Tengo la parte de la infidelidad y las consecuencias emocionales de la infidelidad, entonces tengo ahí mis 2 ejes temáticos. Entonces ahora lo que hago es establecerme un contexto en el que yo podría hacer la investigación. Resulta que como yo vivo en Ciguatepeque, entonces mi contexto es Ciguatepeque. Entonces mi investigación se va a basar en matrimonios allí en Ciguatepeque. Entonces yo defino eso en este sentido, ¿verdad? Mi contexto va a ser ahí donde yo voy a hacer la investigación. Si yo me quedo, por ejemplo, con ese tema de investigación en el área turística y tengo Ojojona, ese sería mi contexto, Ojojona, Santa Lucía, Valle de Ángeles y allá por Zambrano, entonces ese es mi contexto. Y de ahí yo extraería las variables, por ejemplo, los microempresarios en el área de turismo. Entonces por ahí yo hago mis ejes temáticos, ¿verdad? Y ya evalué con todas esas preguntas si el tema me interesa.
Entonces yo por aquí lo que voy a hacer al momento de la asignación es pensar en un tema, evaluarlo, desagregarlo en dos líneas como esto y establecer el contexto en el que yo haría la investigación, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que hacer para esta actividad de presentar las ideas de investigación. Fíjense que yo aquí no les estoy pidiendo, por ejemplo, que ustedes me traigan un planteamiento del problema. Esto es todo lo que yo voy a ver de su trabajo. Yo no les estoy pidiendo que me planteen su problema, que me traigan por allí cita bibliográfica para ver cómo van a manejar el marco teórico, que me traigan una propuesta de instrumento de investigación. No, nada más quiero que ustedes piensen en una idea de investigación, que ustedes se planteen esas preguntas de investigación, esas preguntas, no de investigación, perdón, más bien, estas preguntas para poder evaluar esa idea de la investigación. No les estoy pidiendo que me traigan objetivos, no les estoy pidiendo que me traigan, aunque les he llamado variables aquí por poderlas distinguir, pero son en realidad ejes temáticos en este momento, ya como variables las definiríamos de una manera distinta, pero acá que ustedes me digan esas dos líneas que incluirían su investigación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi tema es la consecuencia de del confinamiento en los niños de 5º grado, y sé que afecta, por ejemplo, la motivación de los niños para participar en las clases. Entonces, por ahí yo armo mi tema diciendo esos ejes temáticos que serían el confinamiento y la motivación, y el contexto serían los niños de 4º grado. Entonces, eso es todo lo que yo voy a presentar acá, evaluado con esas preguntas, ¿verdad? Nada de que me van a traer los objetivos. Por eso les decía ayer, no es que ustedes van a poder decir, es que yo en otra clase ya hice esta investigación, entonces voy a presentarme aquí toda esta investigación y me mandan todo completo que trae ahí objetivos, hipótesis, prueba de hipótesis, hasta trae introducción, conclusiones y todo lo demás. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero simplemente que ustedes piensen en una idea nueva, que ustedes se ubiquen y ustedes analicen y ustedes vean contextos y ustedes crean que realmente existen temas en cualquier momento, que esto de la ciencia es una cuestión que siempre se va a prestar a que hayan nuevas formas de investigar o nuevas formas de cambiar la ciencia, de ver nuevas realidades. Entonces ahí es donde ustedes me presentan ese tema de investigación, ¿verdad? Eso es todo lo que ustedes van a presentar acá, para que no se me compliquen. Bien, ¿tienen preguntas respecto a esta parte? A esta parte de a esta asignación que se está dejando. Para el viernes es también. Esta, déjenme reviso para cuándo se las dejé, permítanme. La idea de investigación se las dejé. Es individual, ¿verdad? ¿Perdón? Para el sábado, esta se las dejé para el sábado, a las 10 de la noche. Individual. Esa es individual, correcto. Miren, el ensayo puede ser hasta en grupos de 3 personas, puede ser individual, en parejas o en grupitos de 3 personas. La infografía también, pero ya esta parte del proyecto es individual, el foro es individual y la pruebita es individual. Son 2 asignaciones grupales y 3 asignaciones individuales. Entonces, este es para el sábado. ¿Alguna otra pregunta? Pues que yo lo veo claro. Me había preocupado cuando puso la presentación y empezó a explicar lo del planteamiento y todo. ¿Será que nos va a pedir todo eso? Cuando empecé a hablar de los enfoques, dijo usted, ya no sí, puedo hacer todo ¿será esto? que nos va a tocar otra tesis? O una investigación más completa, más. Sí, pero no, ahí solo es el tema, la idea del tema y las 2 variantes de ella, del tema y el contexto. Por decir la población, así en mi caso sería San Pedro Sula que voy a tomar. Exacto, ese va a ser su contexto. Y no me tiene que argumentar con cuestiones estadísticas y decirme aquí es válido porque hay una población de tantas personas en la ciudad. Okay. Nada de eso, ¿verdad? Usted me va a plantear ideas. San Pedro Sula. Correcto.
O algo más específico, por ejemplo, si usted va a estudiar, por ejemplo, alguna escuela, o va a estudiar en alguna empresa, o va a hacer su estudio, esa idea ubicada en donde se va a hacer el estudio. Depende, Hacer el sí, estudio. Perdón, no escuché lo último. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, o si estamos claros con esto. Recuerden que pueden avanzar en esta parte de del foro de discusión, porque el foro les está pidiendo que ustedes lean 3 documentos. Entonces, para que no se les... se va a cerrar el foro ya hasta la otra semana, pero ustedes ya pueden hacer sus participaciones. Leen los documentos de investigación en el aula, docencia basada en evidencia y docencia reflexiva. Con estos 3 documentos, ustedes pueden hacer su participación en el foro. Escogen uno de ellos y ustedes dicen, bueno, yo mi participación la voy a hacer con este tema que me interesa, que es el de la docencia basada en evidencia. Y lanzo mi pregunta o mi comentario, propicio por ahí la participación de los demás compañeros. Entonces, los otros compañeros que ya leyeron estos 3 documentos y ya hicieron su propia participación, van a venir y le van a comentar a usted en docencia basada en evidencia, porque se manejan los 3 temas. Entonces, por ahí van a hacer ustedes participación 4 veces. Una, lanzando ustedes propiciando ustedes, perdón, el debate, y otras 3 participando en el debate de otros compañeros. ¿Verdad? Entonces pueden emitir sus propios juicios, pueden refutar lo que el compañero dijo o pueden apoyar lo que el compañero dijo. Como todos han leído el documento de repente, entonces van a estar calificados para poder hacer la participación, ¿verdad? Entonces, esa es parte también de su tarea. ¿Qué les queda entonces? Les queda hacer el ensayo, hacer la infografía, lean estos documentos, ¿verdad? Y la parte de la generación del tema, que cuando ustedes empiecen a leer todo esto, ahí se les van a ocurrir muchos temas de investigación. Cuando ustedes lean, por ejemplo, esto de la investigación en el aula, se les van a ocurrir muchas cosas que ustedes podrían hacer aquí con sus estudiantes. Entonces, aprovechen estas lecturas previas a hacer el tema y van a ver que se les van a ocurrir muchas ideas interesantes ahí que ustedes puedan utilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Pues no, yo lo siento claro, no sé los demás compañeros, pero igual nos va a subir estas grabaciones, ¿verdad, Lee? A la Correcto. plataforma. Sí, como tuvimos receso, yo dividí en 2 grabaciones, entonces yo se las voy a colocar en la plataforma, ahí donde aparece en este momento el link de Meet. Ahí yo les voy a dejar el link para la siguiente semana, ¿verdad? Para la clase, como la vamos a hacer en Zoom. Entonces yo les voy a dejar ahí el nuevo link para que ustedes se conecten el próximo sábado, y les voy a dejar también el link de las 2 grabaciones. Entonces, al final, las preguntas que nos vamos a contestar primero, ¿va a ir en Word o va a ir en la presentación junto con la asignación? No, o lo hacen como presentación o lo hacen como Word. Lo que ok. Entonces puede ser en Word, contestan y colocan todos los lineamientos. Ok, Liz, gracias. Licenciada, si lo hacemos en Word, si lo subimos en Word o en PDF. No sé cómo se le hace más cómodo a usted. No, como ustedes gusten, por mí no hay ningún problema. Igual yo bajo el archivo y lo reviso. Perfecto, gracias. Cualquier consulta la podemos hacer saber, ¿verdad? Perfecto, ustedes tienen mi número, igual estoy ahí en el grupo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una pregunta y le puede servir a los demás compañeros, la hacen ahí en el grupo. Si es listo, gracias. Tema, me pueden escribir en privado. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Sé que ya deben estar cansaditos. Así que nos vamos a ver la próxima semana. Quedamos pendientes por cualquier notificación, ¿verdad? Y si no hay inconveniente, entonces nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde.